Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés de maravilla para la clase del día de hoy. Última clase de geometría, último video que nos corresponde revisar con respecto al eje temático de geometría, al menos. En esta ocasión, homotesia va a ser el tema, un tema que muchas veces en los colegios no se ve tan bien. Y hay otros que los ven en su debido momento, pero después se les olvida. Entonces, bueno, aquí vamos a retomar, como es de costumbre en los videos anteriores, todo lo básico, lo elemental, lo importante de este temazo que es homotesia. Así que esperemos que sea muy provechosa la clase. Una clase que yo creo que va a ser de 1 hora aproximadamente, tiene hartas ejercitaciones entre medio. Y espero de que los dos puntos claves de homotesia queden completamente claros. Trabajar la razón de homotesia y qué es lo que es la homotesia en sí. Y luego vamos a tener lo que es el cómo determinar puntos en el plano cartesiano cuando hago determinadas homotesias con una respectiva razón. Y si el centro con el origen o centro en el otro punto. Bueno, eso a su debido momento. Perfecto, así que vamos nomás con la clase 10, la última de geometría. ¿Qué es lo que es la homotesia? La homotesia es una transformación geométrica, tal cual dice en pantalla, que afecta a las longitudes de una figura en función de una determinada razón de homotesia y un punto fijo al cual le llamamos nosotros el famoso centro de homotesia. Son los dos requisitos que uno debe tener acá en homotesia para que esta de por sí se haga. Si tú te fijas acá, tenemos una foto. Una foto. Cuando hablamos de ampliaciones o reducciones de figuras, nosotros en base a un centro y una razón determinada, entonces ahí tenemos lo que es la homotesia. Tenemos nuestro centro, tenemos nuestra fotografía, y en este caso está sufriendo esa foto una ampliación con una determinada razón y con un determinado centro, que en este caso sería el O. Ya vamos a ver el tema de la construcción, aunque en este video no pretendo explicar cómo se construye la homotesia en sí, sino que ver la razón de homotesia, imaginarte cómo queda la figura y ese tipo de cosas. Con ejemplos también voy a ir explicando cómo funciona la construcción de esta como tal, pero por ahora al menos no me quiero centrar en esto para no dejar tan largo el video. ¿Estamos? Entonces, si te fijas acá, tenemos una fotografía y en la otra fotografía tenemos una foto la cual tiene ancho 10 y la original tenía 5 centímetros. Si te fijas acá, lo que pasó es que se duplicó. Cuando nosotros tenemos que se duplican las medidas, nosotros tenemos dos opciones, que el k vale 2, que es como lo que ocurre acá, o que el k valga menos 2, que es cuando la figura queda dada vuelta, invertida con respecto al centro. Pero, insisto, a su debido momento lo vamos a ver. Bueno, si lo queremos resumir, lo que es la homotesia, uno siempre va a tener como resultados figuras semejantes. Siempre vas a tener figuras que son semejantes a la original. Y como tenemos figuras semejantes, se me van a cumplir dos cosas. Que los ángulos correspondientes son congruentes. Y por otra parte vamos a tener que los lados son proporcionales. Eso es por definición de lo que es la semejanza en sí. Y además, como las figuras son semejantes, los ángulos congruentes, los lados proporcionales, uno va a tener además que los lados, sobre todo, van a ser paralelos entre sí, los lados correspondientes. Si tú te fijas, el ancho de la fotografía es paralelo a ese y a ese. Y el largo de la fotografía, si te fijas, es todo paralelo. Siempre cuando uno haga la construcción de una homotesia, siempre vamos a tener trazos que son paralelos entre sí. ¿Perfecto? Entonces ahí para que vayas anotando, ángulos congruentes, lados proporcionales, lados paralelos, siempre vamos a tener figuras que son semejantes. Y eso al menos dentro de lo importante. ¿Perfecto? Ya. Si se me olvida algo, vuelvo a la pantalla y lo anoto. Pero por ahora, dentro de lo importante de homotesia es eso. Que necesita un centro, una razón, va a tener figuras semejantes, ángulos congruentes, proporcionales y lados paralelos entre sí. Ya, ¿qué otra cosa más? Y para hacer el alcance, recuerden que cuando hablamos de figuras semejantes, estamos hablando de figuras que tienen la misma forma, pero distinto tamaño. Eso lo menciono por si acaso, si es que no has visto el video todavía de semejanza. Ahí en semejanza abarco todo lo que es la definición, los criterios, la razón de semejanza, etcétera, etcétera. Importante saber el tema de la razón de semejanza y que sepas esa materia antigua porque aquí aparece la famosa razón de homotesia que entra mucho en prueba. Saber
qué es lo que es la razón de homotesia y qué me entrega este numerito es importante para responder preguntas correctas en prueba. Entonces esta razón de homotesia, la cual es el valor del K, siempre lo vamos a encontrar cuando uno haga comparaciones de algún elemento de la figura final dividido con algún elemento de la figura inicial. Perfecto. El tema es, ¿qué cosas puedes comparar para tener esta famosa razón de homotesia? Bueno, dentro de las cosas que puedes comparar están los lados. Por ejemplo, yo veo el lado de una figura final con el lado inicial, los comparo y saco mi razón de homotesia. También tengo los perímetros, también es una opción. Tengo el perímetro de la figura final, el perímetro de la figura inicial, los divido y eso me va a dar la razón de homotesia si es que es algo que te pide. Perfecto. Otra cosa más, aparte de los lados y los perímetros, tenemos elementos secundarios y aquí va a depender de la figura. O sea, cuando hablamos de elementos secundarios, estoy hablando, por ejemplo, de diagonales, de un cuadrado, de un rectángulo, de un rombo. Estoy hablando de radios, estoy hablando de diámetro. Radio, diámetro, tenemos alturas, tenemos bisectrices. Todo eso son elementos secundarios de algunas figuras geométricas. Entonces, en todos estos casos, yo los puedo comparar. Yo tengo la diagonal de un cuadrado final, un cuadrado inicial. Comparo las diagonales y tengo mi razón de homotesia. ¿Te fijas? Así que esa es al menos la lógica de lo que le estoy explicando acá. Perfecto. Vamos a marcar ahí. Listo. Y otra cosa más que también es importante que lo sepas, dentro de las cosas que uno puede comparar. Aquí creo que me va a faltar un poco de espacio, así que déjeme subir esto un poquito más arriba, esto un poquito más para allá, lo vamos a dejar ahí mejor. Y la otra comparación que uno puede hacer tiene que ver con las distancias. Distancia del vértice final, distancia del vértice al centro de homotesia. Perfecto. Eso lo vamos a recalcar mucho al final de este video, pero por ahora la idea es que tengas en cuenta de que también puedes comparar la distancia que hay del vértice final hacia el centro y dividirlo con la distancia que hay desde un vértice inicial hacia el centro. Los más frecuentes son los lados, los perímetros. Esos suelen aparecer de forma muy recurrente. Y por otra parte, tenemos lo otro que son los elementos secundarios, que salen en menor medida. Y la distancia del vértice al centro, que también salen en menor medida, pero ahí hay hartos distractores. Así que ahí los vamos a recalcar en un ratito más. Ya, eso al menos con la razón de homotesia. Esa es la forma de obtener la razón de homotesia para áreas. ¿Qué es lo que pasa con la razón de homotesia para las áreas? Es que ahora nosotros tenemos un K al cuadrado. Si yo comparo el área final y lo divido con el área inicial, entonces yo voy a obtener la razón de homotesia al cuadrado. Esa es para las áreas. Recuerda, exclusivo para las áreas. Entonces, esto hay que tenerlo pero súper presente. Porque también son cosas que suelen aparecer en las pruebas y muchas veces los estudiantes se confunden con esto. Así que comparar área final con el área inicial, automáticamente tenemos el famoso K al cuadrado. Si a ti te da la comparación del área final y el área final y inicial, no sé, pues eso te quedó 4, y te pide la razón de homotesia, entonces uno ya sabe que a esto le debo sacar la raíz cuadrada y de esa forma tengo un K igual a 2. Perfecto. Pero lo vamos a abordar con ejemplos en un ratito más. Por ahora recordar que el K al cuadrado para áreas y el K solito para lados, perímetros, elementos secundarios, entre otros. Bien, entramos a lo que es los signos de la razón de homotesia y cómo se hace una construcción ahí a grandes rasgos, para que te hagas la idea. En homotesias hay dos tipos. Una de ellas es la homotesia directa, que es cuando el valor del K es positivo. ¿Ok? Se lo dice acá. Si el valor del K es mayor a 0, tengo una razón de homotesia que es positiva, entonces yo tengo dos opciones. Yo puedo tener una opción en que el K sea mayor a 1, o puedo tener una opción en que el K sea menor a 1 y mayor a 0. Perfecto. Yo puedo tener un 1, algo, un 2, algo, un 3, algo, etc. Un 5, un 10, etc. Y si yo tengo un 0, algo, en este caso tengo...
Hay un valor de K entre 0 y 1, el cual hace que la figura se reduzca el tamaño. ¿Perfecto? Entonces aquí debe entender muy bien que cuando el K es mayor a 1 tengo una ampliación. Y por otra parte aquí tengo una reducción. ¿Cómo hago esta ampliación y cómo hago esta reducción? Mira, observa bien. Yo tengo el centro. Tengo la figura ABCD. Generalmente, el ejercicio lo va a decir, pero generalmente cuando le aparece el A', el B', el C', el D', me está hablando de que esos son los vértices finales, son los resultados. Entonces, en este caso, si uno quisiera construir la homotecia, por ejemplo, yo digo el K vale 2. ¿Cómo yo construyo esta homotecia? Yo digo, desde el O hasta el D tengo una distancia. Si el K vale 2, significa que esa distancia la voy a duplicar. O sea, esa distancia que hay desde el O hasta el D, yo la duplico ese trazo y si te fijas voy a caer acá. Ahí tengo mi D'. ¿Te fijas? Desde el O hasta la A tengo una distancia. Del O a la prima se duplica. A eso se refiere con el K igual a 2. Esa es la construcción de una homotecia con razón positiva. Ahí en este caso tengo una ampliación, pero si yo tengo una reducción, yo tengo esta figura geométrica, ese cuadrilátero, y yo digo de que el K es igual a, no sé, un medio. Si el K vale un medio, se te tiene que venir a la mente que se está reduciendo a la mitad. Los lados, los perímetros, los elementos secundarios, la distancia del vértice al centro, todo se reduce a la mitad. O sea, desde el O hasta la, yo saco la mitad, ahí tengo, y automáticamente tengo mi A'. ¿Te fijas? Desde el O hasta el B tengo una distancia, el K vale un medio, saco la mitad, ahí tengo mi B'. Y así vas haciendo las construcciones. No sé si me explico. Si el K vale 1 partido por 3, significa que reduzco a la tercera parte. Si el K vale un cuarto, reduzco a la cuarta parte. Lados, perímetros, elementos secundarios. Ojo con el área, que el área es K al cuadrado. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Ya lo vamos a recalcar después. Perfecto, clarito. Entonces, por ahora, saber de que si el K es mayor a 1 tengo ampliación y entre 0 y 1 una reducción. Amplío, reduzco y si te fijas la figura queda en la misma zona. ¿Por qué es importante distinguirlo de acá? Porque existe algo que se llaman homotecias inversas, que es cuando el valor del K es menor a 0, o sea, el valor del K es un valor negativo. ¿Sí? Ya te podrás dar cuenta en las figuras de que ahora es como que la figura queda dada vuelta. ¿Te fijas? Si el K es menor a menos 1, yo tengo una ampliación. Y si el valor del K es menor a 0 y mayor a menos 1, ahí lo que tenemos es una ampliación. Perfecto, así que destacamos y voy a anotar aquí abajito para que lo tengas en cuenta. Aquí tenemos una ampliación. Y en el otro caso tenemos una reducción. ¿Ok? ¿Cómo es esto? Mira, si el valor del K es menor a menos 1, tengo una ampliación. O sea, si el K vale menos 2, ¿qué significa el 2 y el menos 2? Que duplico. El menos significa que se invierte. El 2, una figura duplicada en la misma zona. Entonces yo digo desde el O hasta la A, calculo esa distancia y como es menos 2, de forma inversa, al revés, opuesto al centro, entonces voy a duplicar esa medida. Ahí encuentro la prima. Desde el O hasta el B duplico esa distancia, ahí está, tengo mi B'. Desde el O hasta el C tengo esa distancia, duplico, me queda el C'. ¿Te fijas? Esa es la construcción. Si el K vale menos 2. Si el K vale menos 4, significa de que voy a cuadruplicar. ¿Estamos? De eso se trata. De la figura pequeñita me queda una figura más grande, más alejada al centro, y por ende tengo una ampliación. Recordar de que esto es un K menor a menos 1, no mayor a menos 1. Recuerda que los menores a menos 1 son aquellos que están a la izquierda de ese número. ¿Perfecto? Para que no te confundas. Y la reducción sigue con la misma lógica. Yo tengo A, B, C, D, tengo el A', B', C', D'. ¿Qué pasa? Que yo tengo esta figura ampliada. Ahora se reduce, opuesto al centro, queda más cerquita al centro, si te fijas. Por ejemplo, si el K vale menos un medio, significa que desde el O hasta el B, esa distancia la reduzco a la mitad. ¿Te fijas? Opuesto al centro y ahí tengo mi B'. Desde el O hasta el A tengo una distancia, eso lo reduzco a la mitad y tengo mi A'. De eso se trata, eso hay que saber muy bien con respecto a lo que son estas homotecias. ¿Perfecto? Homotecias inversas se le llama. Figuras congruentes.
estas figuras congruentes las vas a obtener solo si el valor del K vale 1 o vale menos 1. Si el valor del K es igual a menos 1, perdón, vamos a comenzar por el K igual a 1. Si el valor del K es igual a 1, lo que se va a tener es una figura idéntica a la original. Es una figura coincidente. Congruente y coincidente. Es exactamente la misma. Si te fijas acá, el A coincide con el A', el B con el B', el C con el C'. Queda igualita. Y en el caso de que yo tenga un K igual a menos 1, entonces ahí me cambia esto porque tengo una figura que está girada en 180 grados. O tengo una simetría puntual, que también lo puedes ver así. Tengo una figura que está girada en 180 grados o una figura que es simétrica a la original con respecto al punto, que sería la razón de homotesia. ¿Estamos? Tiene lógica porque si te fijas, recuerda que la rotación, yo digo, tengo el ABC, hago la rotación. Entonces tengo desde el C hasta el C', giro en 180. Del B al B', giro en 180. Y del A hasta el A', giro en 180. O las simetrías, recuerden que desde el O hasta el A tengo la misma distancia que del O a la prima. Del O al C, la misma que del O al C'. Y del O al B, la misma que del O al B'. ¿Te fijas? Así que de eso se trata al menos lo que son las homotecias cuando el K vale 1, K vale menos 1, cuando son positivas, cuando son negativas, etc. No es que haya terminado la clase, sino que puse esta lámina para hacer un pequeño resumen de esto. Mira, tengo el 0, tengo el menos 1, por acá tengo el 1. ¿Qué es lo que habíamos dicho para resumir? De que cuando nosotros tenemos homotecias positivas, bueno, si el valor, vamos a tomar de esta forma. Si el valor del K es mayor a 1, recuerda, si el valor del K es mayor a 1 o si el valor del K es menor a menos, K menor a menos 1, recuerda de que cuando, que en este caso, en ambos casos, nosotros lo que vamos a tener es una ampliación. Perfecto, y ahí lo vuelvo a anotar. Ampliación cuando el K es menor a menos 1, ampliación cuando el valor del K es mayor a 1. ¿Ok? Esto es más que nada para que sea de forma gráfica y lo puedan entender mejor aún. Luego habíamos visto el tema de cuando está entre menos 1 y cuando está entre 1. Pero ojo, sin contar el 0, recuerda. Entonces, si el valor del K es menor a 0, mayor a menos 1, o el valor del K es menor a 1, mayor a 0, nosotros lo que tenemos acá es una reducción. Cualquier valor entre menos 1 y 1, reducción. Recuérdalo bien. Estamos resumiendo, recuerda ahí para que pueda entender mejor esto que hemos explicado. Y por último, si el valor del K es igual a menos 1, nosotros tenemos, o si es igual a 1, en ambos casos, nosotros lo que vamos a tener es una figura congruente. Congruente por acá y congruente por acá. Girada en 180 grados si es igual a menos 1. Y congruente coincidente en el caso de que sea igual a 1. Entonces ahí tienes una pequeña, un pequeño resumen gráfico de lo que puedes tener en los casos en homotesia. Todo esto es la razón de homotesia. Puede que haya parecido harto bla bla, espero que hayas estado anotando, que hayas entendido, revísalo todo de nuevo. La idea es que en tu mente, a tu mente se te venga estas figuras cuando las homotecias sean positivas, esas figuras cuando sean negativas y esas figuras cuando sean valores iguales a 1 o a menos 1, ¿sí? Entonces vamos a practicar la vista ahora. Veamos cuál es o cómo es el valor de la razón de homotesia en esas figuras. Tenemos la 1, la 2, la 3. El A, B, C, D son los iniciales. Y cuando tengan los primas, las comitas, estamos hablando de los resultados. ¿Ok? Entonces, vamos con la figura número 1 aquí. Si te fijas la figura 1 como consejo, la idea es que identifiques la figura inicial, la figura final y con una flecha te apoyes. ¿Perfecto? Entonces, aquí me apoyo con la flechita, yo ya sé de que la figura grande ahora se achicó. Además, la figura quedó en la misma zona y cuando pasa eso es porque el valor del K es menor a 1 y mayor a 0.
Así que tengo una reducción positiva, el valor del K entre 0 y 1. ¿Te fijas? De eso se trata el ejercicio, que vayas encontrando entonces cómo es la razón de homotesia. Podría haber sido 0,2, 0,1, 0,8, podría haber sido cualquiera de esos valores, pero solo me interesa el cómo es la razón. Acá, fíjate de que la figura quedó opuesta. Entonces me voy de acá hacia acá. ¿Qué puedo deducir en este caso? De que la figura era más grande, ahora se achicó, quedó opuesta al centro. Significa de que la razón de homotesia ahora es negativa. Se achicó, se redujo, por lo tanto es menor a 0 y a la vez es mayor a menos 1. Así que ahí está la razón de homotesia para la figura número 2. ¿Sí? Que tenemos acá, recuerda apoyarte con las flechas, ayudan bastante. Entonces, de ese triangulito a ese se agrandó, ahí lo que se tuvo es una ampliación. Y recuerda que cuando hay una ampliación tenemos un valor de K positivo, y si es positivo y una ampliación, tenemos un valor de K mayor a 1. Así que ahí están las respuestas. Eso eran los valores de las homotesias, o cómo eran las razones de homotesias en cada caso. ¿Vale? ¿Qué otra cosa más? Este también es un dato. ¿Cómo encontrar los centros en una razón de homotesia? Dato. Cuando yo hago la unión del A con el A', del B con el B', del C con el C', todas esas rectas me tienen que converger o se tienen que intersectar unas con otras. Cuando uno hace la unión de los puntos correspondientes entre sí, la intersección de las rectas es el centro de la homotesia. El A con el A', el B con el B', el C con el D, la intersección corresponde al centro. ¿Te fijas? O acá, si yo hago la unión del D con el D, del A con el A, del C con el C, el B con el B, se intersectan en un punto. Ese punto corresponde al centro de homotesia. ¿Te fijas? Entonces hay veces, por ejemplo, que en algunas preguntas te van a indicar o te van a preguntar, literalmente, si es que hay una homotesia o no. Y si quieres saber si hay una homotesia, haz la unión de los puntos respectivos. Si se intersectan, tengo homotesia. Y de ahí tú juegas con la razón, si es que te preguntan también eso, bla, bla, bla. A ver, llevémoslo a la práctica. Por ejemplo, A, B, C, D y E. ¿Qué tenemos en la pregunta de acá? Tenemos que hay una homotesia de centro P y razón menos 1 es a 3. O menos un tercio como le leen algunos. Entonces, le puedes colocar pausa y tratar de hacer el ejercicio tú. Si no, te voy dando las ayudas. Por ejemplo, algunas cosas que puedes deducir. Yo quiero el centro P. Entonces, el S con el S, el Q con el Q, el R con el R, se intersectó en P. Si yo veo de que la intersección de las rectas están en P, es porque me calza. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá, acá y acá no me calza. Así que en este caso, el centro no es el P. Perfecto. ¿Qué otra cosa más? Aquí tengo el P con el P, el S con el S, el Q con el Q. ¿Dónde se intersectan? En R. Entonces también puedo descartar esa alternativa porque en el fondo tengo una razón que es igual, o sea, un centro de homotesia que es R. Otra cosa más, esto es una homotesia inversa porque el valor del K es negativo. K menor a 0. Si el K es menor a 0 es inversa, aquí lo que tengo es una reducción. ¿Y por qué es una reducción? Porque el valor del K específicamente es menor a 0, pero a la vez mayor a menos 1. Entonces, yo ya sé de que la reducción voy a tener un rectángulo más pequeñito, el centro va a estar en el P, y además va a estar girada en 180 grados, aprox. Si es que uno se imagina la situación, entonces sería algo así. Entonces, si busca la alternativa, la que calce con eso que acabo de decir, en este caso sería la C. Así que si marcaste la C, muy bien, porque esa es la correcta. Menos un tercio, mira. Desde el S al P, que es el centro, tengo una distancia, y desde el P hacia el S' tengo la tercera parte de esa distancia. Del P al Q tengo una distancia, del P al Q' tengo la tercera parte de esa distancia. ¿Te fijas? O sea, todo se redujo a la tercera parte, además el rectángulo quedó girado en 180 grados, y eso hace de que la alternativa C sea la correcta. Perfecto. ¿Por qué no podría haber sido la A o la B? Porque aquí tengo homotesias positivas.
del más grande al más pequeño. O sea, el valor del k es menor a 1 y mayor a 0, en este caso. Y por otra parte aquí tengo una ampliación, yo tengo que el k es mayor a 1, porque del rectángulo pequeñito ahora quedó uno más grande. Es una razón positiva, así que ahí tengo k mayor a 1. No me sirven, ahí usted se asegura que la correcta es la C. Y ahí tiene el por qué la A, la B, la D y la E no lo son. ¿Estamos? Bien, eso era como un ejercicio de las razones de homotesia. Aquí, mira, también hay otro. Son modelos de Emres, son ejercicios que son los mejores que encontré. Y de hecho las preguntas que aparecen en prueba en los modelos de Emres últimos son preguntas muy parecidas a lo que estamos viendo ahora. Son preguntas de análisis en que uno le pide analizar la razón de homotesia en base a una figura determinada. ¿Te fijas? Entonces son cositas que hay que tener en cuenta. Bueno, triángulo PQR de la figura adjunta se le aplica una homotesia de centro en el origen. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la falsa? Puedes leer, puedes analizar, puedes dibujar y la idea es que trates de llegar a la respuesta correcta. Vamos que se puede. Ya, si estamos listos, entonces vamos haciendo los descartes. Hay dos que son muy verdaderas. Por ningún motivo deberías haber pensado ni en la B de barco ni en la D de dado. ¿Por qué? Porque la B de barco me dice que la razón es -1. Y yo ya sé que cuando el valor del K es igual a -1, la figura queda girada en 180 grados y queda congruente a la original. Ahí me dice congruente, perfecto, es correcta. Me preguntan la falsa, no la puedo marcar como correcta. Luego tenemos en la D que la razón de homotesia es igual a 1. Si la razón de homotesia es igual a 1, la figura es congruente y es coincidente, es la misma. O sea, ahí me dice que el triángulo homotético es el mismo, por lo tanto, la D completamente cierta. Otra que es muy verdadera. Si la razón de homotesia es un medio, entonces el perímetro es la mitad. Cuando hablamos de la razón un medio, si el valor del K es igual a 1 partido 2, esta razón tienes que recordar que te sirve para los lados, te sirve para los perímetros, para los elementos secundarios, para la distancia del vértice al centro. Como ahí me están hablando del perímetro, está bien. Corresponde a la mitad. Recuerda que el 1 medio me representa mitad, al menos en homotesia. Menos 1 medio también me representa mitad. Nos queda la C, nos queda la E. La C vendría a ser la falsa, claramente, porque me está diciendo que la razón es menor a -1. Entonces, si yo tengo un valor del K que es menor a -1, uno lo que tiene aquí es una ampliación. Y si yo tengo una ampliación, yo no puedo tener una menor área. Tengo que tener un mayor área que el triángulo PQR, que es el original. Por esa razón, la C vendría a ser la falsa, la marco como correcta. ¿Te fijas? Sencillito. Bueno, eso al menos con la pregunta de ahí. Ahora, quizás había sospechado la alternativa E. ¿Por qué no puede ser la E? Y mira la interpretación que uno le hace acá. Me dice que la razón de homotesia es 3 partido 2. La razón de homotesia 1,5. Aquí me están hablando de áreas. Y ya sabrás que por lo que te había dicho antes, las áreas tienen el famoso K al cuadrado. El K al cuadrado es 9 cuartos. O el K al cuadrado, si yo divido el 9 con el 4, o el 1,5 lo elevo a 2, esto me va a dar 2,25. Tú ya sabrás de que si el K es igual a 2, significa que estoy duplicando. ¿Sí? Ahora, si yo tengo un valor de K o K al cuadrado que sea mayor a 2, significa que eso es más del doble. Y ahí lo que dice es, efectivamente, más del doble. ¿Perfecto? Correcto, por lo tanto la E queda descartada. Es por eso, por el juego de la razón de homotesia para las áreas, que cobra un rol clave, al menos en esta pregunta. ¿Te fijas? Hay algunos que marcan la E por descarte, eso es variado, pero como te digo, al menos de eso se trata lo que es la homotesia en sí. ¿Vale? Segunda parte, la primera tiene que ver con todo lo que es la razón de homotesia. Saber visualizar bien, saber interpretar bien la razón de homotesia, etcétera, etcétera. Con eso te puedes ganar una pregunta en prueba. Y hay otro tema con la cual te puedes ganar una pregunta en prueba que es esto. ¿Cómo determinar puntos? Si a un punto cualquiera, por ejemplo a un punto X, Y,
yo le aplico una homotesia con centro en el origen y razón K. Perfecto. Entonces, la imagen, el punto homotético, el correspondiente de ese punto respectivo, uno lo puede calcular como el K multiplicado por el X, Y. Es una ponderación en el valor del valor K con las coordenadas de ese punto. De esa forma uno puede encontrar el famoso P'. ¿Estamos? Eso siempre que el centro sea el origen. Esto es pero clave. Solo si el centro es el origen. Y recuerda de que el origen corresponde al punto 0,0. ¿Estamos? Ese es el requisito número 1. A ver si hay un ejemplo. Ya, después viene un ejemplo. Supongamos. Tengo el A, tengo el B, tengo... vamos a hacer con uno nomás. Tengo el A que es el punto 2,3. Y yo tengo de que el centro es el origen, o sea el 0,0. Y tengo que el valor del K, que es la razón de homotesia, es menos 5. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Yo tengo el valor del K, que en este caso sería menos 5. Yo tengo de que el centro corresponde al 0,0. Y además tengo el punto que es 2,3. Si tú quisieras encontrar cuánto vale A', el A' corresponde al menos 5 multiplicado por el 2,3. Y al calcular eso me queda menos 10, menos 15 y ahí tengo el resultado. ¿Te fijas? El A' lo vas a encontrar en la medida de que uno multiplique ese menos 5 por las coordenadas de ese punto. Y ya está. ¿Perfecto? De eso se trata. Esto es un ejemplo que me inventé recién, por si acaso. Tiene el punto A, el centro del origen, K menos 5. ¿Quieres el A'? Bueno, menos 10, menos 15 sería la respuesta. ¿Perfecto? Ahora bien, ¿qué pasa si el centro no es el origen? Ojo con eso, si no es el origen. Si el centro de homotesia no es el origen, entonces aquí vamos a seguir una serie de pasos. O sea, si el centro en el fondo te dicen que es el punto A, B. En este caso, puedes seguir unos 3 pasos que nosotros vimos en transformaciones isométricas. ¿Te acuerdas que habíamos visto la rotación? La rotación tenía ciertas fórmulas que eran con centro en el origen. Bueno, si el centro no era el origen, ahí yo le había dicho de que tomara el punto, le restara el centro, le aplicaba la fórmula a ese resultado, y luego de aplicar la fórmula, a usted le sumaba el centro de nuevo y tenía su punto resultante. Acá es exactamente lo mismo. Mira, primer paso, yo tengo el punto X, Y, y lo que vamos a hacer es restar el centro de homotesia. Perfecto. Luego el segundo paso va a ser multiplicar. Vamos a colocar aquí multiplicar por el K, que vendría a ser la razón de homotesia. ¿Sí? Y por último, como tercer y último paso, tenemos el resultado al cual nosotros le vamos a sumar el centro. Y con esos 3 pasos ya estamos listos. Al resultado del paso 2, uno lo que hace es sumarle el centro. Y de esa forma tengo mi punto final. Mi A', B', C', como quieras llamarle. ¿Estamos? Sencillo. Bueno, puede que no parezca tan sencillo cuando se ve así. Pero si lo llevamos a la práctica con diversos ejercicios. Este debería haber estado antes. Se me movieron las diapositivas parece, pero ya, en fin. Vamos a aplicar primero con el último que vimos. Me dice que en la figura se tiene el triángulo ABC. Se aplica una homotesia al triángulo ABC con razón menos 2 y centro en C. Y me pregunta cuál es la imagen del A. Cuando ustedes le pregunten cuál es la imagen, le están preguntando por cuál es el A'. ¿Ok? Me dicen que el centro es el C. O sea, el C, si tú te fijas acá en la figura, tienes coordenadas 1,2. 1 por acá, 2 por acá. Aquí tengo el C. Bueno, coordenadas 1,2. Ese es mi centro. Y por otra parte aquí tengo la razón de homotesia. Me dice que es menos 2. Entonces, si me pregunta cuál es la imagen, yo voy a seguir los pasos. ¿Cuáles eran los pasos? Yo digo el A. El A tiene coordenadas 2,4. El primer paso habíamos dicho que era restar el centro. Listo. Entonces, 2,4 menos 1,2. 2 menos 1 es 1. Y 4 menos 2 es 2. Bien. Multiplico por K y el K vale menos 2. Entonces, si tú multiplicas por K, te queda menos 2 menos 4.
Y el último paso es sumar el centro, que es el 1,2. De esa forma te va a dar el A', que sería menos 1, menos 2. De esa forma acabas de encontrar cuál es la imagen del A, sin tener que hacer el dibujo y simplemente haciendo lo que son los pasos que había dicho hace un rato. ¿Te fijas? De eso se trata, encontrar los puntos finales. Ahora aquí hay unas preguntas extras, las cuales me dicen lo siguiente. Me dicen qué es lo que pasa con el perímetro final. Con el perímetro, si yo tengo de que el K es igual a 2, significa de que el perímetro se va a duplicar. Porque como la razón es menos 2, ese menos 2 significa doble. Doble los lados, doble los perímetros. Doble los elementos secundarios. Dobles las distancias que hay del centro al vértice. Eso se duplica. Y con respecto al área, que es lo otro que están preguntando aquí, el área ya sabrás de que es un K al cuadrado y en este caso se cuadruplica. ¿Por qué se cuadruplica? Porque el área tiene un K al cuadrado que es igual a menos 2 al cuadrado, o sea 4, y ese 4 me indica que se está cuadruplicando. Eso es todo. En cambio la razón, como es menos 2, K vale menos 2, significa que está duplicando. De eso se trata. Perfecto. ¿Quisieras hacer esto de otra forma? Mira, hay otra forma. El centro era el C y el punto era el A. ¿Ok? ¿Qué va a pasar acá? Que aquí me está diciendo que el K vale menos 2. Si el K vale menos 2, significa que desde el centro hasta el A, esa distancia se tiene que duplicar en sentido contrario al centro. Entonces, si esa distancia yo la duplico, 1, 2, ahí quedé. ¿Te fijas? ¿Te das cuenta de que aquí está el menos 1 y aquí está el menos 2? Menos 1, menos 2. O sea, tú podrías haber directamente ido al dibujo, hacer el bosquejo de la situación, hacer esa construcción, y de esa forma hubiese llegado a lo que es la homotesia en sí. Perfecto. Ya lo vamos a ver de hartas formas. Así que bueno, ahí está. Por si quedó la duda solamente, desde el A hasta el C, esa distancia la duplico, me queda eso. Y aquí tendría el punto menos 1, menos 2. A', K es igual a menos 2. ¿Estamos? Ya, pero en fin. Vamos con el otro. No habíamos practicado con el ejercicio anterior, pero bueno, aquí vamos a hacer el desarrollo de ese ejercicio pendiente. Aquí tengo las coordenadas del D, que es menos 4, menos 2. Le puedes poner pausa y tratar de hacerlo tú igual, no hay problema. Yo al menos voy a revisar de inmediato. Menos 2,0. Y por acá tenemos el F, que sería menos 4,2. Aunque yo te sugiero que sí le apretes pausa y trates de hacer por tu cuenta el ejercicio. Son ejercicios que pueden salir en prueba. Simplemente que aquí tienen harto texto, pero en realidad es aplicar lo mismo que hemos estado haciendo. Si te fijas acá, me están diciendo que tengo el triángulo de F, se aplica una homotesia, la razón es menos 0,5. Si el K vale menos 0,5, significa que esto es menos un medio, por si acaso. Así que tú lo puedes trabajar como decimal o también lo puedes trabajar como fracción. Y además tiene la gracia de que el centro es el origen. O sea, ahí qué mejor. Entonces, si el centro es el origen, significa que yo voy a llegar y multiplicar nomás. Multiplico por un menos un medio, por menos un medio y por menos un medio, y así obtengo mis otros puntos. D' vendría a ser 2,1. E' debería o es 1,0. Y por último tenemos que F' corresponde a 2, menos 1. Y ahí está. Entonces si te hubiesen pedido cuáles eran las coordenadas, bueno, las coordenadas eran esas tres que acabo de anotar ahí. Y si llegaste a esas tres, súper bien. Va bien encaminado. ¿Qué más? ¿Qué ocurre con el perímetro final? Si el K vale un menos un medio, significa de que se reduce a la mitad. Se reduce a la mitad. Vamos a colocar acá. Perfecto. Eso es porque el valor de el K corresponde a menos un medio. Y aquí me preguntan por el área, y ya sabrás que el área es un K al cuadrado. Así que en el caso de querer hacer este desarrollo, yo digo K al cuadrado vale un cuarto. ¿Qué significa esto? Que se reduce a la cuarta parte. ¿Perfecto? Eso es. Entonces, así como es importante sacar cuáles son los puntos, también es importante hacer esas otras deducciones. Clave para responder preguntas de prueba.
A ejercitar, ahí está listo, está listo. Mira, ahí tenemos un verdadero y falso. Trata de hacerlo y vamos a ver cómo te va. Bien. Ya. O es el centro de homotesia que transforma DEF en ABC y además BE vale 4 o B vale 2. Vamos a colocar. Tenemos que O es el centro de homotesia que transforma DEF en el ABC. Tenemos que BE vale 4 y OB vale 2. Ya, pero aquí, bueno, está bien raro. De hecho, esta información creo que está de más. Entonces, homólogo. Sí, en realidad ahí el texto estaba malo, no lo alcancé a corregir. Puse otra lámina, nada que ver. Entonces, si lo llevamos de nuevo a la práctica, O es el centro de homotesia que transforma el triángulo ABC nomás. Que transforma el triángulo ABC y esa otra información es puro bla bla que en el fondo lo que hacía era confundir. ¿Ya? Entonces tenemos el triangulito con sus respectivas coordenadas. Tenemos el A que tiene coordenadas menos 3,1, el B que tiene coordenadas menos 2,1 y tenemos el C que tiene coordenadas menos 2,2. ¿Te fijas? Teniendo las coordenadas, entonces ahora procedemos a ver qué es lo que pasa. Entonces me dice, si se aplica el punto A una homotesia con centro en el origen, claro, viste, está completamente de más esa información de arriba, y razón 2, entonces el homólogo del A, el resultado sería menos 6,2. Veamos. Entonces lo único que hay que hacer es tomar la coordenada A, que es menos 3,1, lo vamos a multiplicar por la razón de homotesia, que es 2. ¿Por qué? Porque el centro es el origen. Y de esa forma vamos a encontrar el A', que sería menos 6,2. En este caso calza completamente, por lo tanto la primera es verdadera. Súper. A B se le aplica una homotesia con centro en C y razón 3, entonces su imagen queda 3 unidades bajo el C. Aquí puedes seguir los pasos que te había dicho hace un ratito. Entonces al B, el B tiene coordenadas menos 2, menos 1. Por ahí tenemos el centro, que es el C. Y ahí sabemos de que el centro C tiene coordenadas 2,2. Entonces vamos a aplicar. Vamos a aplicar el primer paso, que es restar el centro. O sea, menos 2 menos 2 me queda menos 4. Y menos 1 menos 2 me queda menos 3. Segundo paso, voy a multiplicar por 3. Porque esa es la razón de homotesia. ¿Ok? A ver, ahí sí. Entonces multiplicamos por 3 y me va a quedar menos 12, menos 9. Y luego lo que vamos a hacer es sumar el centro, o sea el 2,2. Y vamos a ver dónde me lleva esto. Entonces aquí vamos a tener el B'. El B' que en este caso va a ser menos 12 más 2. O sea, menos 10. Ok, entonces tendríamos menos 10. Y menos 9 más 2, que en este caso sería menos 7. ¿Sí? Es como que está raro, a ver. Como que me distraje quizás con el enunciado malo que estaba ahí. El centro, claro, porque el centro lo anoté mal. Ay, ay, ay. Bueno, igual voy a dejar esto en el video porque, insisto, uno se puede equivocar. Anoté mal un número, entonces eso me perjudicó todo el proceso, el procedimiento de acá. Entonces vamos de nuevo. Sí, me parecía extraño porque me estaba dando un punto que estaba muy abajo. Entonces, como cuando pasa eso, es bien raro. B, menos 2, mira, anoté súper todo mal, ya, vale. Voy a pensar si borrar esta parte o no, pero ahí fue un despiste con los signos. Entonces el B menos 2,1, el C menos 2,2. Entonces vamos a anotar el B, que vendría a ser menos 2,1. Y vuelvo, ¿ya? Vamos de nuevo. Le restamos el centro, que es menos 2,2. Eso me va a dar menos 2 menos menos 2, o sea, me va a dar 0, menos 1. A eso lo vamos a multiplicar por el K, que es igual a 3. Eso me va a quedar 0, menos 3. Y luego le vamos a sumar otra vez el centro, que es el menos 2,2. Y veamos dónde me deja. Entonces, en este caso me va a dejar en el punto B', que sería menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1 me queda acá. ¿Te fijas? ¿Qué me dice aquí? El ejercicio me está diciendo que queda 3 unidades bajo el C. 3 unidades bajo el C. Efectivamente, esto está bien. Así que la 2, súper. ¡Wow! ¡Qué lío! ¿En qué lío nos metimos solamente por un signo? Entonces, bueno, estas cosas pueden pasar
Puede pasar en vivo, quedó nomás. ¿Qué le vamos a hacer? Ya, lo importante es corregir y alcanzar a corregir ese error. Vamos con el tercero. Si al triángulo ABC se le aplica una homotesia de razón menos un cuarto, entonces el nuevo perímetro, los lados, los ángulos se reducen a la cuarta parte. Lo había mencionado hace un rato. Si la razón es menos un cuarto, los perímetros, los lados, efectivamente se reducen a la cuarta parte. Los ángulos, no. Perfecto. La razón entre los ángulos, y creo que lo habré mencionado quizás en semejanza, pero los ángulos no se tocan, los ángulos no se reducen a la cuarta parte, no se duplican, no se triplican, no pasa nada con ellos. Porque si yo quiero mantener la forma de la figura, entonces los ángulos los debo mantener tal cual. Por eso se dice que la razón de los ángulos es 1, o 1 es a 1. En este caso, por ese detalle, vamos a tener que la tercera está mala. Porque los ángulos, insisto, están en la razón 1 es a 1. ¿Estamos? Claro, espero que sí. Espero no haber confundido con la afirmación número 2. Insisto, ese enredo de signos, nada que hacer. Pero dos verdaderas y una falsa al menos eran las alternativas. Si no ha quedado del todo claro, mira las preguntas que ofrece el DEMRE. Ahí tenemos esas dos. Tenemos en la primera un triángulo con esos vértices, se le aplica una homotesia con centro en el 0, 0, razón menos 3, y me preguntan la falsa. Y en la segunda tengo ABC, se le aplica una homotesia de centro 4, 4, y la razón es menos 2. ¿Cuál es la imagen? La idea es que le hayas colocado pausa, si no le has puesto pausa, coloca y trata de hacer el ejercicio por tu cuenta. La idea es que tú busques la falsa y que busques también cuál es la respectiva imagen de la. Entonces vamos a marcar aquí, me preguntan por la falsa. Y acá me preguntan por la imagen de la. Vamos con la primera, por ejemplo. En este primer ejercicio tengo que a ese triángulo se le aplica una homotesia con centro en el origen. Y si la razón es menos 3, yo puedo multiplicar por menos 3 cada una de las coordenadas que están ahí. Ya, ahí sí. Entonces, A, B y C. Entonces, yo tengo el A, que es menos 2,3, el B, que es 1,2, y tengo el C, que tiene coordenadas 4,6. Estos, lo que voy a hacer es multiplicar por menos 3 a cada uno de ellos, y de esa forma voy a encontrar las imágenes. El D, el E y el F, se lo dice el ejercicio, ojo con eso. 6, menos 9, menos 3, menos 6, y el F que vendría a ser menos 12, menos 18. ¿Sí? Compruebo, la imagen de B es menos 3, menos 6, la B es correcta. La imagen de C está en el tercer cuadrante. Si se te olvidaron el tema de los cuadrantes, 1, 2, 3 y 4. ¿Dónde está el C? Si te fijas acá, como te dijese, ese valor de la imagen del C o el F, que es menos 12, menos 18, si te fijas está acá en el tercer cuadrante, porque tiene coordenada X e Y negativas, así que la E correctísima. El triángulo es semejante al ABC, siempre vamos a tener semejanza, así que eso no hay por qué dudarlo. Los lados homólogos siempre van a ser paralelos, no hay por qué dudarlo. De esa forma me queda que la alternativa correcta es la D, esa es la alternativa falsa, y me dice que el área del DEF es menor que el área del triángulo. No es menor, es mayor. Porque yo les dije lo siguiente, que si el K es igual a menos 3, significa que tengo una ampliación. Y si hay una ampliación, significa de que voy a tener un área mayor. ¿Ok? Se triplicó el lado, se triplicó el perímetro. Lo que pasó con el área es un K al cuadrado, o sea, un K al cuadrado igual a 9, significa que aumentó 9 veces su tamaño, su área. ¿Perfecto? Su área, específicamente. Si al triángulo ABC de vértices que están ahí se le aplica una homotesia de centro 4, 4, ahí tengo mi centro, y además tengo mi razón de homotesia que es menos 2, la anoto también. Entonces, ahora vamos a la pregunta, ¿cuál es la imagen del A? El A tiene coordenadas 0, 2. El centro es el 4, 4, así que voy a seguir los pasos de siempre. Resto 4, 4, 0 menos 4 es menos 4, 2 menos 4 es menos 2,
Paso 2 lo multiplico por la razón de homotesia, que en este caso sería 8,4. Y finalmente le vamos a sumar el centro, el 4,4, y de esa forma tengo el A'. El A' que en este caso es 12,8 y por eso la correcta es la B. Si lo hubiese hecho de esa forma mecánica, entonces perfectamente podrías haber llegado. Pero hay algunos que hacen dibujo y aquí también te voy a mostrar otra yapa, un extra. Hay gente que entiende lo que es la homotesia y entender lo que es la homotesia te va a ayudar a sacar algunas alternativas. Por ejemplo, yo tengo el 0,2, aquí tengo el A. ¿Perfecto? Aquí tengo el 2. Vamos a anotarlo ahí. Entonces, 0,2 y tengo que el centro es el 4,4. Así que el 4,4 lo vamos a dejar por aquí. Aquí tengo el 4 y aquí tengo el 4. Ahí tengo el 2 y ahí tendría mi centro. Si tú quisieras saber cuál es la imagen del A, y yo sé de que la razón de homotesia es menos 2, significa que voy a duplicar. Desde el A hasta el C, esa distancia la voy a duplicar. ¿Te fijas dónde quedó? Un X muy grande y un Y muy grande. De esa forma, como me queda en el primer cuadrante todavía, yo puedo sacar estas tres alternativas de una. Porque yo ya sé que si duplico esa distancia, llego hasta por acá. ¿Quisieras saber exactamente hacia dónde llegas? Mira. 4 unidades a la derecha, 2 hacia arriba. Esa distancia la voy a calcular moviéndome 4 a la derecha y 2 hacia arriba. 4 a la derecha, 2 hacia arriba. 4 a la derecha, 2 hacia arriba. ¿A dónde llego? Al punto 12,8. Y ya está. Esa es otra forma. ¿Te fijas? Entonces, si tú haces el dibujo, también puedes llegar a la alternativa y responder correctamente la pregunta. ¿Perfecto? Te puedes apoyar con el dibujo. Vamos con otra cosa. Yo había comentado que la razón de homotesia uno la puede calcular con lados con lados, perímetros con perímetros, elementos secundarios con elementos secundarios y distancias del vértice hacia el centro. ¿Cómo es eso de las distancias del vértice al centro? Observa. O es el centro de homotesia que transforma de EF en ABC. O sea, voy de acá hacia acá. Reducción. Reducción. Tengo mi centro ahí que es el O, que no estaba anotado. Entonces, yo tengo el DEF y el ABC. Ahí tengo una reducción. Si yo ya sé que es una reducción, yo ya sé que el valor del K está entre 0 y 1. 0, algo, sí o sí. Me dice de que el trazo BE, voy a borrar esta flecha y la voy a colocar aquí abajo para no confundir tanto. Entonces aquí nosotros tenemos que el BE vale 4 y tenemos que el OB vale 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que ocurre en este caso es que si yo quisiera sacar cuál es la razón de homotesia, uno lo que hace es comparar la distancia que hay del vértice final. ¿Cuál es el final? El B. Y del B yo calculo la distancia y es 2. ¿Te fijas? El K es igual a ¿qué cosa? La distancia que hay desde el O hasta el B, o sea, el 2. Esa es la distancia que hay del vértice final hacia el centro. Y ahora, del vértice inicial que es el E, me voy a ir hacia el centro. ¿Te fijas? Esa distancia completita equivale a 6 porque es la suma de 4 y 2. Entonces, ¿qué pasa? De que si yo quiero encontrar la razón de homotesia, yo comparo el OB, que es 2, con el OE, que es 6. Y eso me da 1 partido 3 y hace ya que la primera información esté mala. ¿Te fijas? ¿Te fijas el gran detalle? Porque ¿qué es lo que pasa? Que algunos me dicen, pero yo comparo el 2 con el 4 y me da un medio. Y marcan eso como verdadero. Y no es así. Porque en realidad es del vértice final hacia el centro y del vértice inicial también hacia el centro. ¿Perfecto? Sacando la razón de homotesia, que en este caso era 1 partido por 3, entonces automáticamente sale todo. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que te dice ese 1 partido 3? Significa de que estoy reduciendo a la tercera parte los lados, los perímetros, los elementos secundarios. Entonces, ¿qué pasa? Que si de F, si aquí, por ejemplo, me aparece que el trazo de F vale 10, significa que el trazo AC vale la tercera parte, no vale 5. ¿Te fijas? Entonces ahí ya tenemos otra mala.
Me dice que el perímetro de ABC es la tercera parte. El ABC, el chiquitito, este es el grandote, ¿es la tercera parte? Claro que sí. Por lo tanto, es la tercera parte porque la razón de homotesia me lo indica de esa forma. Así que la tercera muy bien. Y el área. Tú ya sabrás de que el área tiene otra interpretación. Y esa interpretación es con el K al cuadrado. O sea, si yo sé que el K vale 1 partido 3, el K al cuadrado vale 1 partido 9. ¿Qué significa eso? De que el área de EF, que es la grandota, es 9 veces el área de ABC. Claro que sí. Porque aquí tengo el 1 arriba, el 9 abajo. Significa de que el área final es la novena parte del grandote o al revés. El grandote es 9 veces el más pequeñito. Recuerda aquí que tienes doble interpretación. Y es por esa razón de que la cuarta también es correcta. Efectivamente 9 veces por ese 1 partido 9 que apareció ahí. ¿Te fijas? Entonces cuidado con eso. Cuando uno quiera sacar la razón de homotesia, recordar que siempre es figura final, figura inicial. Del vértice final hacia el centro y del vértice inicial hacia el centro. Esa es la consigna que debes tener siempre. ¿Perfecto? Sigamos, último ejercicio, a ver si efectivamente es el último. Me gustó este ejercicio porque en el fondo engloba prácticamente todo lo que hemos visto en este ratito. Así que a trabajar, veamos qué es lo que sale. De hecho, voy a agrandar un poquito más esta imagen para que los dibujos después me salgan mucho mejor. La explicación. Sí, bueno, ahí yo creo que está. Ya, tenemos. En la figura del triángulo ABC se le ha aplicado una homotesia con centro en O, obteniéndose el triángulo DEF. Si quisieras, aquí puedes inmediatamente hacer las flechitas. ¿Qué te está indicando esto? Que si transformo al triángulo ABC, que es el de acá, se le aplica una homotesia y se obtiene el DEF, que es el de acá, entonces lo que tenemos es una ampliación. Perfecto. Las intersecciones de las rectas AC y DF con OE son los puntos G y H. OA y AD es 2 es a 3. Y me preguntan cuál es la falsa. Entonces, la información clave acá es esto que está en lila. ¿Cómo interpretar que el OA con el AD es igual a 2 es a 3? Bueno, lo vimos en el video número 7, si mal no recuerdo, de razones y proporciones. En esa clase de nivelación de geometría, si no la has visto, te recomiendo verla para que puedas entenderlo de acá. Ahí que lo que habíamos dicho, de que eso no significa de que el OA valga 2 y el AD valga 3. Significa de que el OA vale 2K y el AD vale 3K. ¿Te fijas? O le puedes colocar X si quieres. ¿Y por qué le voy a colocar X? Porque yo aquí quiero sacar la razón de homotesia, que es el K. Entonces, la razón de homotesia lo voy a encontrar con la distancia del vértice final dividido por la distancia del vértice inicial hacia el centro. O sea, el OD con el OA, si yo lo divido, me va a dar la razón de homotesia. Si divido el OD con el OA, estamos al otro lado. ¿Perfecto? ¿Cuánto vale OD? El OD vale 5X. ¿Cuánto vale el OA? Vale 2X. ¿Cuánto vale el K? 5 partido 2. ¿Cuánto vale el K? Vale 2,5. Perfecto. Ahí tengo el valor del K. ¿Qué otras cosas más también puedes sacar? El K al cuadrado, que es para el área. Para el área esto sería 25 cuartos o esto sería 6,25. Cosas que puedes deducir. Entonces, ya deduciendo eso, entonces ahora me voy a ver en las alternativas cuál podría ser la falsa. Entonces yo digo OG o H. OG o H. El pequeñito, el grande. ¿Me da o no me da? ¿Es 2 es a 5 o no? Si te fijas, es del centro hacia un punto que está en la base. Y aquí es del centro hacia un punto que está en la base. Entonces en este caso sí es correcto. Porque son distancias. Distancia que hay. La distancia que hay desde el OG hasta el OH. Efectivamente 2 es a 5 porque mantiene la misma razón que hay entre los lados, entre los perímetros y entre la distancia del vértice al centro. A eso es lo que quería decir. La razón de homotesia es 2,5. Claro, lo acabo de sacar. Si AB vale 4, DE vale 10. Veamos. Si AB vale 4, esto de aquí, entonces DE vale 10.
Vamos a colocar X. Entonces, el AB lo vamos a comparar con DE. Y yo ya sé de que eso me debe dar 5 partido 2. Entonces, en paralelo voy a decir que el AB vale 4, el DE vale X, el otro vale 5 y esto vale 2. Si yo multiplico cruzado el 5 con el X y el 4 con el 2, eso me va a dar 8 quintos. Perfecto. No, algo hice mal parece. Ah, ya, pues lo hice al revés. Estoy súper desconcentrado en este video. Primera vez que me pasa, pero como digo, no quiero hacer modificaciones porque, insisto, son cosas que pasan. La idea es que es como si estuviéramos de tú a tú. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? De que uno al hacer las comparaciones, recordar que siempre es figura final, figura inicial. Recordar de que este es la figura final, por eso es importante la flecha. Mire, la borré y me desconcentré con eso. Siempre las anoto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el final, yo digo, lado final es el de E, lado inicial es el 4, y eso tiene que ser igual a la razón de homotesia, o sea, 5 partido por 2. Entonces, al momento de resolver esto, me tiene que quedar 10. Y de hecho, si uno calcula esto, efectivamente va a dar 10. ¿De E vale 10? Claro que sí. Multiplique cruzado y le da. ¿Perfecto? Ahí sí que sí. El área del triángulo ABC es un 16% del área del DEF. ¿Cómo sé eso del 16%? Con el cal cuadrado. El cal cuadrado igual a 25 cuartos o 25 es a 4 es lo que hace la diferencia acá. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es final y esto es inicial. Significa de que si el área de acá vale 25 y el otra área vale 4, yo tengo que comprobar acá si es que realmente me va a dar 16%. Aquí yo tengo que verificar si es que realmente el 4 es el 16% de 25. Eso es lo que uno tiene que buscar en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Regla de 3 simples y ver si es que realmente es un 16%. Entonces, yo tengo aquí el 25. Aquí tengo el 4. El 25 es el 100%. Este es el X. Y si uno calcula el X multiplicando cruzado y todo lo demás, efectivamente me va a dar un 16%. Por si acaso. Así que la D es completamente correcta. Tal vez tenía marcada como falsa la alternativa E. Y si había marcado la E, súper bien, porque en realidad el tema de los ángulos, tiene que haber esa correspondencia. CAB vale 20, o sea, el CAB es el de acá. F de E vale 50, nada que ver. ¿De qué forma sería correcto eso? Si es que los ángulos estuvieran en la razón 2 es a 5 o 5 es a 2, dependiendo cómo uno lo mire. Pero recuerda de que esos ángulos que están en rojo, si el ángulo CAB vale 20, significa que el otro debe valer lo mismo, porque la razón entre los ángulos siempre es 1 es a 1. Perfecto. Esa es la clave para este ejercicio. Un ejercicio que era un poquito más trabajado, que tenía involucrados más elementos, así que espero haber sido lo más claro posible y espero que con este video haya podido compactar de buena forma todo lo que quería ver de homotesia. Todo lo que necesitas saber al menos está plasmado en este video para que lo revises una y otra vez. Tienes guías en la descripción, en el link, dependiendo cuando estés viendo el video también. Así que bueno, pues esperar de que haya sido de mucha ayuda. Si fue así, ya sabes, no olvides o recuerda ahí darle like al video. Y nos vemos en una próxima oportunidad, ya con otro eje temático, porque te darás cuenta de que no hay más contenidos. Era el último video de geometría. Nos vemos en datos y azar, nos vemos en álgebra, en funciones, en números, dependiendo cuando estés viendo el video también. Que te vaya muy bien. Chau, chau.